Estarás bien yendo sola al hospital, ¿verdad? Te juro que te mandaré directo al infierno. Me llamo Lisa y estoy a punto de dar a luz, ya tengo 9 meses de embarazo. Es mi primer bebé, así que aunque estoy llena de ansiedad, me siento bendecida de poder darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Mi esposo David trabaja en la oficina y tiene los fines de semana libres, pero no ayuda mucho en la casa ni con las compras porque casi siempre se va a la casa de sus papás los fines de semana. David tiene un vínculo fuerte con ellos, y como viven cerca, pasa casi todos los fines de semana allá desde que quedé embarazada. Yo he sido cuidadosa con levantar cosas pesadas, como cuando compro arroz. Sé que algunos amigos ayudan. Mi rutina diaria empieza levantándome temprano, preparo el desayuno para David y luego lo despido cuando se va al trabajo. Después limpio la casa, lavo la ropa y salgo a hacer las compras necesarias. Cuando regreso, empiezo a preparar la cena. Solo después de terminar con todo esto, puedo tener un momento de descanso, desde que tomé la baja por maternidad. Ahora tengo un nuevo pasatiempo: escribir un blog todos los días. Escribo un diario acompañado de fotos que tomo, como las comidas o las flores del jardín bajo el cielo azul. Muchos amigos y conocidos dejan comentarios, y estos momentos de escribir se han vuelto pequeñas alegrías diarias para mí. Una noche, mientras estaba preparando la cena, mi marido regresó a casa como siempre, dejó su bolso y su chaqueta en el sofá, y yo los colgué en una percha. «Bienvenido de nuevo, hice hamburguesas para la cena», le dije. «Me voy a bañar», respondió secamente, y se fue directo al baño. Ya llevamos 3 años de casados, y ha habido muy poca amabilidad o consideración de su parte. A veces me pregunto si esto es lo que debe ser una relación matrimonial, pero ya me resigné. Cuando David regresó en pijama, le ofrecí una bebida. «¿Dónde está la cerveza?», me preguntó mirando hacia la barra. «Lo siento, olvidé comprarla hoy. La compraré mañana, en serio». «Ve a la tienda de conveniencia ahora», me contestó de inmediato, molesto. Me irrité, porque le estaba pidiendo a su esposa embarazada que hiciera eso. «Si la quieres tanto, ¿por qué no vas tú mismo? Es difícil para mí moverme con esta gran barriga». En ese momento, se enojó aún más y comenzó a gritar: «Tú eres la que se olvidó de comprarla, es tu trabajo arreglar ese error. Solo porque estés embarazada no significa que recibas un trato especial. Mi madre siempre decía que es importante seguir moviéndote por el bien de la salud». Sabiendo que no se calma fácilmente cuando se enoja, decidí a regañadientes ir a la tienda de conveniencia. Cuando llegué, me encontré con Sara, una vecina. «Oh, Sarah, buenas noches». «Buenas noches, Lisa. ¿También se te olvidó comprar algo?» Me quedé sin salsa cuando llegué aquí. La voz alegre de Sara me levantó un poco el ánimo. Mi marido realmente quería cerveza y me mandó a comprarla. ¿Por qué no fue él mismo? Eso mismo le dije, pero no le importó. «Parece que estás pasando por un mal momento, Lisa». Después de caminar juntas un rato, Sara y yo nos separamos en una esquina. Cuando regresé a casa, David estaba descansando en el sofá viendo la tele, y ni siquiera había limpiado después de la cena. «¿Por qué te tardaste tanto? ¿Estabas paseando en lugar de traerme la cerveza?». Su voz molesta y sus comentarios insensibles me rompieron el corazón. Aún así, le entregué la cerveza sin decir nada y me puse a limpiar. ¿Cómo pudo decirme esas cosas, especialmente ahora que estoy embarazada? Sentí ganas de responderle, pero no quería otra pelea a gritos, así que me quedé callada. Después de cenar, tomé un baño relajante y me fui a la habitación. A la mañana siguiente, David actuó como si nada hubiera pasado. Parece que es de esos que se les olvida todo después de una buena noche de sueño. Sin embargo, yo no pude olvidar sus palabras de la noche anterior y lo ignoré a propósito. «¿Por qué pones esa cara tan temprano en la mañana? No te desquites conmigo, me voy al trabajo ahora, así que sé un poco considerada. Sabes la importancia de valorar las cosas». Lo que dijo me llenó de ganas de responderle: «Eso se aplica a ti, ¿no crees?». Pero, por el shock y la incredulidad, lo único que hice fue suspirar profundamente y verlo salir. «Cuídate, quiero cenar esta noche». «Nos vemos». Sin más explicación, David se fue apresurado. Después de despedirlo, me ocupé de las tareas del hogar y fui de compras como siempre. Sin embargo, como David mencionó que no cenaría en casa, decidí preparar algo simple solo para mí. Entonces, cuando estaba a punto de cenar sola por la noche, escuché a David regresar inesperadamente y corrí a la entrada. «Ya regresé, gracias por tu arduo trabajo. Pero dijiste que no necesitabas cenar hoy, ¿cierto?». «Sí, pero mi reunión para beber se canceló y tengo hambre». «¿Tienes algo de comer?». «Bueno, solo preparé una comida para mí hoy». Al escuchar esto, la cara de David se contrajo con ira. «¿Ni siquiera consideraste la posibilidad de que podría regresar? Esto es increíble».
Diciendo eso, se dirigió a la mesa del comedor y, al ver la cena que preparé, su humor empeoró. ¿Cómo llamas a esto una comida? Me pregunto si realmente estás cumpliendo con tus deberes como ama de casa. No desperdicies el dinero que estoy ganando. Rápidamente le preparé algo. Por favor, no te enojes así. Tal vez deberías aprender a cocinar bien con mi mamá. Sinceramente, siempre he encontrado que tu cocina es deficiente. Él siempre me compara con su madre. ¿No se da cuenta de lo hirientes que pueden ser esas comparaciones? No comas esto, ve a comprar algo. Al escuchar esto, mi corazón se hundió más. ¿Qué piensa de mí? Ya es de noche y ya me bañé. ¿No puedes ir tú a comprarlo? Olvídalo. Ayer compraste la cerveza y no preparaste la cena. Hoy fue tan frustrante. Me voy a la casa de mis padres. David salió furioso y me dejó sola en la casa. Extrañamente, sentí un alivio. A la mañana siguiente, como esperaba, recibí una llamada enojada de la madre de David. ¿Cómo es que no le preparaste una comida adecuada a David? Esto parece acoso, si no es que es peor. Le expliqué lo que pasó ayer, pero ella no lo aceptó, así que me disculpé y terminé la llamada. Después de la llamada, mi ánimo decayó porque David no estaba en casa. Decidí tomar ma brunch tardío tranquillamente. Sin embargo, la idea de que David regresara esa noche no me dejaba en paz. Considerando lo que pasó ayer, decidí que la cena de esa noche sería especial. Compré con más cuidado de lo usual, elegí los ingredientes y añadí la cerveza favorita de David al carrito. Estaba decidida a preparar una cena que le gustara y mereciera sus elogios. Reduje el tiempo que dedico a mi blog para pasar más tiempo cocinando. Después de dedicar mucho tiempo a las preparaciones, la mesa quedó bellamente puesta, como si fuera una ocasión especial. Al mirarla, sentí una sensación de logro y no pude evitar elogiarme a mí misma. Con esto, definitivamente debería estar satisfecho. Esperé pacientemente en el comedor a que David regresara, pero con el paso del tiempo, no había señales de él. Intenté comunicarme varias veces con él por el celular, pero no hubo respuesta. Me empecé a preocupar más. El reloj marcó 1 hora, luego pasaron 2 horas, y empecé a pensar si tal vez se había ido a la casa de sus padres. Llamé a los padres de David para verificar, pero me dijeron que él tampoco había ido allá. Intenté llamar a David varias veces más, pero aún sin respuesta. Cuando se acercaba la medianoche y estaba pensando en llamar a la policía, un David claramente borracho llegó a la casa. «Estoy en casa». Corrí a la entrada preocupada y encontré a David tirado en el suelo del pasillo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Al escuchar mi voz, respondió enojado y en voz alta, «Vete». Luego se tambaleó hacia el comedor. Cuando intenté ayudarlo, sacudió mi mano con fuerza. «No me toques, no me mires con esa cara fea. ¿Pensar que eres mi esposa?». En su estado de ebriedad, escupió esas palabras y luego se tiró a dormir ahí mismo. Sus palabras fueron más que impactantes. ¿Por qué no puede considerar los sentimientos de los demás? Sus comentarios me hirieron profundamente y me llené de pensamientos de que tal vez ya no me vea como su esposa. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, pensé en todo el esfuerzo que puse en cocinar, todo fue en vano. Con ese pensamiento, cené sola, envuelta en la soledad. A la mañana siguiente, David se despertó como si nada hubiera pasado. «Me duele la cabeza. Supongo que bebí demasiado, pero ¿por qué me dejaste en el pasillo? Elegiste acostarte ahí, David, no es mi culpa. No eres mi esposa, al menos cuídame cuando estoy borracho». Las palabras de David me hicieron preguntarme por qué siempre me culpa. Si no ibas a comer en casa, al menos podrías haberme avisado. Preparé una buena comida y te llamé varias veces. ¿Por qué no respondiste? David respondió sin mucho interés, mi fiesta de bebida de ayer fue reprogramada. El bebé podría estar por llegar. Mientras intentaba limpiar el agua con una toalla en el auto, David de repente abrió la puerta del pasajero. «David, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir al hospital. Sal, vas a hacer un desastre en el auto». Estaba en completo shock. «¿Qué estás diciendo? Te dije que salgas, necesito limpiar el auto», insistió David, obligándome a salir en esa situación tan increíble. «No puedo creer esto. Se suponía que íbamos a estar en un viaje familiar. Ve al hospital sola». Estaba demasiado sorprendida para decir algo, pero mientras David se iba, grité. «Espera, ¿cómo puedes dejarme aquí así?». Se fue dejándome atrás, sintiéndome abrumada. Rápidamente llamé a una ambulancia. Mientras esperaba, alguien se acercó y me preguntó, «Lisa, ¿estás bien?». Era Sara, que parecía preocupada. Sara inmediatamente entendió mi situación y organizó un taxi especial para llevarme al hospital. Me consoló todo el tiempo,
y agradecida por su amabilidad, las lágrimas corrían por mi rostro. Poco después, llegué sana y salva al hospital, gracias a la ayuda de Sara, quien me sostuvo la mano y me animó. Se quedó a mi lado hasta que me llevaron a mi habitación. Mientras me transferían, hice una promesa silenciosa: le haré pagar por esto, incluso cuando los dolores de parto se intensificaron. Sara siguió sosteniendo mi mano y también contactó a mis padres, quienes pronto llegaron al hospital. Cuando vieron a Sara, ella, con mucha preocupación, les susurró que quería hablar con ellos. Los tres salieron de la habitación mientras mis dolores de parto se volvían más fuertes. Mi celular vibró desde una esquina de la habitación. ¿Quién es?, pregunté, y mis padres respondieron con el nombre de David. Aunque parecían disgustados, tomé la llamada de todos modos. Tan pronto como contesté, escuché a David en pánico pidiendo ayuda. Sin embargo, no estaba en condiciones ni de humor para hablar con él, así que rápidamente terminé la llamada. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David siguió enviando mensajes mientras el trabajo de parto se intensificaba. Finalmente, me llevaron a la sala de partos. Después de soportar el dolor por un rato, por fin escuché los llantos de mi bebé. Exhausta, vi a mis padres y a Sara parados frente a mí con cálidas sonrisas. Aliviada, cerré los ojos y descansé. Cuando me desperté después de unas horas de sueño, me encontré acostada en la cama del hospital. Me froté los ojos y noté que mis padres estaban sentados a mi lado, con sus caras llenas de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó mi madre suavemente. Todavía sintiendo el cansancio, no pude reunir la energía para sentarme. Mi padre me miraba con ojos llorosos mientras mi madre lo consolaba, diciéndole que el periodo posparto puede ser agotador. Al presenciar esa escena tan conmovedora, una sonrisa se formó en mi rostro. ¿Y el bebé?, pregunté. Mis padres me informaron que el bebé estaba siendo sometido a algunas pruebas, pero que pronto lo traerían de vuelta a la habitación. Sin embargo, noté que Sara no estaba presente. Respondiendo a mi pregunta tácita, mi madre comentó que Sara se había ido hace un rato. Pensé en cómo habrían sido las cosas si Sara no hubiera estado allí, y un sentimiento de gratitud me invadió. Les prometí a mis padres que, después de ser dada de alta, visitaría a Sara para agradecerle. Encendí mi teléfono para informar a mis amigos sobre el nacimiento, y me encontré con una cantidad abrumadora de llamadas perdidas, en su mayoría de David. La gran cantidad me dejó momentáneamente atónita, pero no sentí ninguna esperanza o expectativa por sus llamadas, así que cerré las notificaciones sin dudarlo. Una de mis amigas vino a la habitación del hospital para felicitarme por el nacimiento. Mientras celebraba conmigo y me daba sus mejores deseos, le conté lo que había pasado con David. Después de escuchar la historia, ella expresó tanto shock como enojo. En broma, dijo que le gustaría darle un escarmiento a David, pero también enfatizó que mi salud y mi descanso eran lo más importante. Charló conmigo un rato y luego se fue. Mis padres, ya informados por Sara sobre todo el episodio, me preguntaron qué planeaba hacer a continuación. Les compartí mis pensamientos sobre mi relación con David y les dije que estaba considerando divorciarme. Ellos respetaron mi decisión y me brindaron su apoyo. Cuando me dieron de alta, planeaba quedarme en la casa de mis padres, donde ya me habían preparado una habitación. Al parecer, David había intentado visitarme en el hospital, pero como le había informado al personal que no quería verlo, no se le permitió entrar. Al día siguiente, Sara vino a mi habitación del hospital con una canasta de frutas. «Sara, viniste», exclamé con alegría. «Parece que te estás recuperando bien, pero recuerda no esforzarte demasiado. La fatiga posparto puede ser bastante intensa», me aconsejó Sara. Me sentí reconfortada por sus palabras y, aliviada, tomé la canasta de frutas que me ofreció. «Muchas gracias por ayudarme. No sé qué hubiera hecho si no hubieras estado ahí», le dije, expresando mi profunda gratitud mientras me inclinaba un poco. Sara se rió suavemente y me dijo: «Lo más importante es que tú y el bebé estén sanos. Solo quería echar una mano. Siempre estaré agradecida por todo». «Una vez que las cosas se calmen, te agradeceré adecuadamente», le aseguré. Sara rió cálidamente en respuesta. «¿Sabes? Hablé con mi esposo sobre lo que pasó. Estaba bastante enojado por lo que escuchó», dijo. Pude explicarle un poco la situación de David, y le dije: «Sara, realmente lamento haberte metido en este lío». «No te preocupes», me respondió. «Recuerda que tienes apoyo para poder trabajar en tu empresa actual. Este incidente es difícil de olvidar». Por primera vez, escuché un tono serio en la voz de Sara. Resulta que Sara es la esposa del director ejecutivo de la empresa donde trabaja mi esposo. No tenía idea de este hecho, pero como nos encontrábamos frecuentemente en los supermercados locales y a veces en las tiendas de conveniencia, nos fuimos haciendo más cercanas. Incluso empezamos a disfrutar del té juntas,
y durante estas sesiones me enteré del trabajo de su esposo. Por otro lado, mi esposo desconocía por completo estos antecedentes, ya que ni siquiera me acompañó durante nuestras primeras presentaciones en el vecindario y no le gusta interactuar con nuestros vecinos. Sara me había contado esto anteriormente con gentileza. No quiero causar problemas, así que no le digas nada a tu esposo. Yo respeté esa petición, aunque sabía que estaba embarazada y aún así tenía que soportar el comportamiento irrazonable de mi esposo. Sara me había sugerido varias veces que hablara con él sobre esto, pero siempre me negué porque no quería molestarla. Sin embargo, con lo que pasó recientemente, parece que incluso Sara llegó a su límite, por eso mi esposo seguía llamándola. Realmente no puedo agradecerle lo suficiente por todo. Las palabras de Sara me hicieron darme cuenta de lo afortunada que soy de tener a alguien como ella. No pude evitar llorar, y al ver mi reacción, Sara me dio una cálida sonrisa. Lisa, eres una amiga muy querida para mí. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando algo así le pasa a una amiga. Nuestra conversación estuvo llena de sonrisas sinceras, pero los mensajes de mi esposo no paraban a pesar de la avalancha de notificaciones. Los ignoré todos a propósito. Pensar en el divorcio me aclaró la mente, y lo único que quería era enfocarme en cómo vivir mi vida con mi bebé. Mientras me preparaba para salir del hospital, una amiga cercana vino a visitarme y me entregó su teléfono, diciendo: «Quiero que veas esto». En su teléfono había una publicación que se había vuelto viral en una red social. Cuando le pregunté de qué se trataba, me informó que había publicado sobre las recientes acciones de mi esposo en redes sociales. Mi amiga tiene mucha influencia en las redes, con un gran número de seguidores. Un día, uno de sus seguidores respondió a una de sus publicaciones, mencionando que por casualidad había grabado un vídeo donde mi esposo me gritaba después de sacarme del auto. El seguidor, queriendo proteger mi privacidad, desenfocó mi rostro en el vídeo y, con el permiso de mi amiga, lo compartió en línea. El vídeo se difundió como pólvora, y como resultado, se identificaron detalles personales sobre mi esposo e incluso sobre su compañía. Actualmente, mi esposo parece estar enfrentando una ola de críticas en línea. No tenía idea de que las cosas habían llegado a este nivel. Mi amiga, sonriendo, comentó: «Bueno, ellos mismos se lo buscaron». ¿No fueron todas las acciones de mi esposo y sus consecuencias el resultado de sus propias decisiones? Además, cuando uno de los amigos de mi esposo lo confrontó sobre el incidente, él supuestamente se excusó diciendo que yo tenía un compromiso de viaje previo con mis padres ese día, por lo que no tenía otra opción. Debido a esa declaración, no solo mi esposo, sino también sus padres, empezaron a recibir críticas en línea. La historia se difundió incluso en los alrededores de la casa de mis suegros, y parecía haber varios temas relacionados con ellos circulando en las redes sociales. De repente, mi teléfono comenzó a sonar, y cuando revisé la pantalla, era una llamada de mi suegra. Mi amiga, viendo mi pantalla, me sugirió con interés: «¿Por qué no contestas y les dices lo que piensas?». Sin embargo, yo estaba tan cansada de todo que no encontré palabras para hacerlo y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas estaba lleno con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital parecía estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme apoyo genuino. Ya fuera que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran varias veces, el personal no les permitió ningún contacto conmigo. Se acercaba mi fecha de alta y tenía una preocupación constante: si mi esposo y mis suegros podrían estar acechando afuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo que no tenía nada de qué preocuparme, pero la idea de que mi bebé estuviera en peligro me ponía ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta. Mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias, escuché la voz de mi esposo gritando mi nombre, seguida por las voces fuertes de mis suegros. De repente, hombres con trajes negros me rodearon, formando una barrera protectora. Mientras intentaba entender qué pasaba, uno de los hombres se acercó, abrió suavemente la puerta del auto y me dijo: «No te preocupes, estamos aquí a pedido del Señor para protegerte». Parecía que mis padres ya estaban al tanto de esto, ya que mi mamá, sonriendo, me dijo: «¿No te lo dije? No hay nada de qué preocuparse». Al escuchar esas palabras, me sentí aliviada y subí al auto con calma, mientras mi esposo y mis suegros, abrumados por la presencia de los guardaespaldas, no podían acercarse más. No encuentro las palabras para expresar lo agradecida que estoy por el apoyo de Sara. Lo único que ocupaba mi mente era cómo agradecerle su amabilidad. Mis padres sentían lo mismo, diciendo al unísono: «Tenemos que encontrar una manera de mostrarle nuestra gratitud a Sara». Aunque mi nueva vida comenzó sin problemas y con días tranquilos, los intentos de contacto de mi esposo y mis suegros nunca cesaron.
Les envié los papeles del divorcio, pero no hubo ni una pizca de aceptación. Un día, mis suegros llamaron a nuestra casa, y parece que mi padre respondió. Ellos le dijeron con una actitud arrogante: «Ella es parte de nuestra familia, así que no importa cómo la traten, no debería quejarse». Cuando mi padre respondió enojado a esa declaración, parece que se retiraron y colgaron rápidamente. Luego, discutimos cómo manejar esta situación con mis padres. Decidí buscar ayuda profesional. Lo mejor era consultar a un abogado. Coincidentemente, mi padre conocía a uno, y cuando le explicamos nuestra situación, él amablemente prometió ayudarnos. Le conté al abogado sobre el vídeo que estaba circulando en las redes sociales y le di detalles de eventos pasados. El abogado se puso en contacto con mi esposo en nuestro nombre. Al principio, mi esposo se sorprendió, pero luego se puso desafiante. «Resolveremos nuestros problemas matrimoniales nosotros mismos. No necesitamos un abogado», argumentó con arrogancia. Sin embargo, el abogado respondió con calma: «Estoy actuando a petición de Lisa. Cualquier comunicación futura debe dirigirse a mí. Depende de Lisa, mi cliente, decidir si quiere o no involucrar a un abogado». Mi esposo se quedó sin palabras. Aunque al principio se negó a divorciarse, cuando se mencionó la mediación y la posibilidad de un juicio, la idea de ir a la corte lo hizo cambiar de opinión y aceptó el divorcio de mala gana. Dijo algo irracional como: «No tengo ningún interés en el niño y no tengo intención de verlo en el futuro, así que no veo por qué debería pagar la manutención. En cuanto a la distribución de la propiedad, no hice nada malo». El abogado le explicó todo con calma desde una perspectiva legal, pero mi esposo seguía sin estar convencido. Finalmente, el abogado sugirió que se reunirían en la corte. Mis suegros, que estaban escuchando cerca, parecieron entrar en pánico e inmediatamente aceptaron el divorcio. Cuando el abogado me informó de esto, me sorprendió haberme casado con un hombre así. Desde que regresé a la casa de mis padres, me había estado comunicando con Sara. Cuando le conté sobre los acontecimientos recientes, ella, en broma y con alegría, sugirió: «¿Qué tal si embargamos el pago de jubilación de tu exmarido?». Me sentí abrumada por la astucia de Sara. Un rato después, el abogado me contactó y me dijo que mi esposo deseaba disculparse en persona y quería una conclusión satisfactoria. Acepté hablar por teléfono bajo la supervisión del abogado. El día de la cita programada, llegó la llamada. Estaba acompañada por mis padres y el abogado. Al otro lado de la línea, escuché a mi esposo finalmente responder: «Discúlpate ahora y te perdonaré, vuelve a casa, seamos pareja otra vez. La casa es un desastre, tal vez pierda mi trabajo, y todos me miran con frialdad. Todo esto es tu culpa, así que asume la responsabilidad». Continuó bombardeándome con acusaciones, pero no me dejé abrumar. Decidí mantener la calma y pensar bien en cómo reaccionar cuando él dijo: «Mira, ni siquiera puedes responder correctamente. Realmente eres una mujer sin ninguna cualidad rescatable». Finalmente, le respondí: «Solo para que sepas, esta conversación está siendo grabada. La voy a guardar como evidencia. Adiós». Al escuchar esto, la voz de mi esposo mostró sorpresa. «Espera, ¿lo grabaste? Eso no es justo, ¿verdad?». Estaba bromeando. «Lo siento, no puedo vivir sin ti. Empecemos de nuevo. De verdad nos amamos, ¿verdad? Prometo que me esforzaré más a partir de ahora». Después de escuchar esas palabras, colgué el teléfono de inmediato. Con la grabación en mano, se la entregué al abogado y le pregunté: «¿Puedes usar este audio como evidencia?». El abogado, sacudiendo la cabeza con incredulidad, comentó: «Realmente es un hombre increíble». Mis padres, sintiendo lo mismo que yo, decidieron firmemente cortar lazos con él. Ver su comportamiento los llenó más de asombro y decepción que de enojo. En algún momento, me di cuenta de que estaba disfrutando un poco de todo este drama, aferrándome a ese pequeño lado travieso que surgió en mí. Los procedimientos de divorcio con mi esposo se concluyeron sin problemas. Tanto los acuerdos de distribución de bienes como de manutención de los hijos avanzaron sin complicaciones, y la agitación comenzó a disminuir. Gracias a la información que Sara compartió con su esposo, el presidente de la empresa de mi exmarido, él fue rápidamente disciplinado. El presidente, conocido por sus valores familiares, creyó que la empresa no podía confiar en un empleado que no protegía a su familia. David perdió su trabajo, no pudo pagar el préstamo de la casa y tuvo que regresar a vivir con sus padres. Su reputación quedó manchada por el vídeo viral y le costó encontrar un empleo estable, apenas logrando sobrevivir con trabajos temporales a corto plazo. También comenzaron a circular rumores sobre sus padres, y según los informes de amigos del vecindario, parecían vivir en un constante malestar. El frío juicio social que enfrentaron superó mis expectativas, y me hizo pensar que,
Sorprendentemente, este ostracismo podría ser más duro para ellos que cualquier consecuencia legal. Con la mayoría de los asuntos resueltos y mi salud recuperándose, mis padres, mi bebé y yo visitamos la casa de Sara para expresar nuestra gratitud. Tanto Sara como su esposo parecían realmente felices y nos hicieron sentir cálidos y bienvenidos. Después de eso, Sara y mi madre se hicieron amigas cercanas. De manera similar, el esposo de Sara y mi padre se llevaban muy bien, y nuestras familias se hicieron más cercanas. Además, el hijo de Sara y su esposo tenía aproximadamente mi edad y, para sorpresa de todos, nuestra relación comenzó a desarrollarse en una dirección inesperada. Unos años más tarde, la idea de que yo podría convertirme en parte de una familia unida era algo que nadie habría predicho. La vida realmente está llena de sorpresas. El aire estaba lleno de música y risas, creando el ambiente perfecto para lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida. Me llamo Rachel, y mientras estaba allí con mi hermoso vestido blanco, me sentía como una princesa. Todo era mágico, o eso pensé. Ese sentimiento de alegría se rompió de repente, en un instante. Rachel, querida, ¿puedes venir aquí un momento? La voz de mi suegra atravesó el mar de invitados. Era aguda, casi autoritaria. Sonreí a mis amigos y me disculpé al darme cuenta de lo rígida que era mi suegra. Ella se levantó mientras me acercaba. Su sonrisa no llegó a sus ojos y la tensión en su postura era evidente. ¿Qué pasa, señora Paul?, le pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila y amigable. Es la forma en que me miras, Rachel, dijo, con un tono frío y acusador. Sé lo que es el desprecio, y lo tienes escrito en toda tu cara. Soy la madre de tu esposo y merezco respeto, no este desprecio. Sus palabras me sorprendieron. Mi mente intentaba entender lo que estaba diciendo. Señora Paul, creo que ha entendido mal. No tengo nada más que respeto por usted, respondí, sintiendo confusión. Creo que no te das cuenta de que has puesto a mi hijo en mi contra. Su voz se hacía más fuerte, y podía sentir cómo los invitados cercanos comenzaban a mirarnos. Luché por mantener la calma. Antes de que pudiera decir algo, Kyle, mi esposo, apareció a nuestro lado. Su rostro mostraba preocupación. Mamá, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Kyle, mirándonos a los dos. Tu esposa, Kyle, no ha hecho más que faltarme al respeto, dijo la señora Paul. Paul, con la voz temblando de emoción, dijo. Me ha estado menospreciando, y hoy, de todos los días, ha sido el peor. Lágrimas salieron de sus ojos mientras agarraba el brazo de Kyle. Rachel, ¿es cierto?, Kyle preguntó, con el rostro lleno de incredulidad y confusión. Buscaba mi mirada, esperando una respuesta. No, no es cierto, respondí, con voz firme pero tranquila. No he hecho nada para faltarle el respeto. Ella está mintiendo, Kyle. La señora Paul lloraba, apretando el brazo de Kyle con más fuerza. Soy tu madre, ¿te mentiría? Las lágrimas corrían por su rostro, añadiendo drama a la escena frente a todos. Por un momento, todo pareció detenerse cuando el rostro de Kyle pasó de preocupación a enojo. Sin previo aviso, su mano se levantó y, en un movimiento rápido, me abofeteó en la cara. El sonido resonó en la sala, ahora en silencio, y me quedé congelada. Mi mano se levantó instintivamente hacia mi mejilla dolorida, mientras los invitados nos miraban, boquiabiertos y en shock, pero nadie se movió. Sentí una mezcla de dolor, traición e ira girando dentro de mí. No sabía qué decir o cómo reaccionar. ¿Cómo pudiste?, susurré, sin dirigirme a nadie en particular. No solo le preguntaba a Kyle o a su madre, sino al universo entero, buscando una explicación para esta pesadilla. Kyle me miraba, dándose cuenta de lo que había hecho. Tartamudeó Rachel. No quise decir eso, solo lo estaba, pero no lo hice. Déjalo terminar. No, dije, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Me has mostrado exactamente quién eres. El dolor de la bofetada no era nada comparado con el dolor de darme cuenta de que el hombre con el que me acababa de casar podía hacer esto. Me alejé de ellos, sabiendo que este momento había cambiado todo. Miré a los invitados, la mayoría de los cuales seguían en silencio, sorprendidos. Lamento que hayan tenido que ver esto, dije, con voz tranquila aunque mi corazón estaba acelerado. Por favor, sigan disfrutando de la celebración. Necesito un momento a solas. Sin esperar respuesta, salí de la habitación. La música se había detenido y la risa se había apagado.
El mundo exterior parecía tan diferente ahora, la alegría del día un recuerdo lejano. Encontré un rincón tranquilo, lejos del ruido y el caos. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que acababa de pasar, como todo se había derrumbado tan rápido. Hace solo unos momentos me sentía feliz, creyendo que estaba empezando un nuevo capítulo en mi vida, y ahora sentía que todo mi mundo se había vuelto del revés. Las acusaciones de mi suegra, el golpe de Kao, las miradas de los invitados, era demasiado para soportar. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. ¿Podría realmente seguir con este matrimonio después de lo que acaba de pasar? ¿Podría volver a confiar en Kao? Estas preguntas pesaban en mi mente mientras me sentía perdida e insegura sobre qué hacer a continuación. Pero una cosa estaba clara, mi vida había cambiado y no había vuelta atrás. El día perfecto que había imaginado se había ido, reemplazado por algo más oscuro y doloroso. Ahora tenía que descubrir cómo seguir adelante, incluso si eso significaba hacerlo sola. Me alejé de la multitud y, tan pronto como lo hice, pude escuchar los susurros empezar detrás de mí, pero no dejé que me afectaran. Mantuve la cabeza en alto, sabiendo que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Mi mente comenzó a acelerarse, creando un plan. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. Encontraría justicia por lo que había pasado hoy. Cuando llegué a la privacidad de la suite nupcial, finalmente me permití sentir las emociones que había estado guardando. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de determinación. Este momento no me rompería, no iba a ser una víctima, me levantaría y me convertiría en una vencedora. Mi decisión era más fuerte que nunca, después de todo lo que había pasado. Sabía que tenía que actuar, no podía dejar que se salieran con la suya. El primer paso de mi plan era reunir pruebas, evidencia clara de cómo Cal y su madre me habían tratado. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara. El señor Saun era conocido por ser discreto y efectivo, justo lo que necesitaba para esta situación tan delicada. Señor Saun, necesito su ayuda, dije cuando lo llamé. Mi esposo, Kyle, y su madre no han sido nada amables conmigo. Necesito pruebas de su comportamiento. ¿Qué tipo de evidencia estamos buscando?, preguntó el señor Saun con voz tranquila y profesional. Cualquier cosa que muestre un patrón, le expliqué, emocional, financiero o incluso abuso legal. Cualquier cosa que pueda probar lo que han estado haciendo. Entendido, respondió el señor Saun. Empezaré con la vigilancia y la verificación de antecedentes. Investigaré sus pasados, finanzas, todo. Conseguirás lo que necesitas. Con el señor Saun ayudándome, sentí que finalmente estaba tomando el control. Empecé a grabar cada interacción con Cal y su madre, cada llamada, cada conversación. Necesitaba toda la evidencia que pudiera reunir. No iba a dejar nada al azar en medio de todo este caos. Mi mejor amiga, María, se convirtió en mi mayor fuente de consuelo y apoyo. Ella siempre había estado ahí para mí. María, no sé cómo podría superar esto sin ti, le confesé un día cuando las cosas se sentían especialmente difíciles. No tienes que pasar por esto sola, me aseguró. Siempre estaré aquí para ti. Entonces, ¿cuál es el plan? Estoy recopilando pruebas, le dije, explicándole mi plan. El señor Saun también está ayudando. Quiero exponer a Cal y a su madre tal como son. María me miró con preocupación. Ten cuidado, Rachel, advirtió. No se lo van a esperar y, cuando lo hagan, se van a enfadar mucho. Lo sé, asentí, pero no puedo dejar que se salgan con la suya. Durante las próximas semanas, la evidencia que recopilé comenzó a acumularse. Las llamadas telefónicas mostraron que el tono de Cal solía ser agresivo y degradante. Los registros financieros que el señor Saun encontró revelaron cuánto control tenía la madre de Cal sobre sus bienes. Algunas de las transacciones eran sospechosas, sugiriendo un posible fraude. Cuanto más investigábamos, más preocupante se volvía todo. Una noche, María y yo nos sentamos juntas para revisar todo lo que habíamos encontrado. Mientras mirábamos los documentos, algo nos llamó la atención. Mira esto, María, dije, señalando unos extractos bancarios. Están moviendo grandes cantidades de dinero, pero ¿a dónde va todo? Y estos correos electrónicos, agregó María, revisándolos, parece que están planeando algo, pero no sabemos exactamente qué. Necesitamos conectar las piezas. Esto no es solo abuso emocional, dije, sintiendo el peso de todo lo que estábamos descubriendo. Hay toda una red de mentiras y manipulación.
Los ojos de María se abrieron mientras miraba la evidencia frente a nosotros. Rachel, estamos en algo grande aquí, dijo, su voz llena de emoción y miedo. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que Cal y su madre estaban involucrados en algo más que maltrato. Esto iba más allá de lo que me hacían. Estaban ocultando algo mucho más grande, posiblemente ilegal. Sentía que la verdad se estaba revelando lentamente y estaba decidida a llegar hasta el final. A medida que pasaban los días, me concentré más en mi objetivo. Ya no solo estaba reuniendo pruebas para mí, estaba descubriendo una historia de engaño y manipulación que necesitaba ser expuesta. Kyle y su madre habían pasado años tejiendo esta red de mentiras, pero ahora tenía el poder de desmantelarlo todo. Aún había mucho por hacer, pero ya no era la novia indefensa que intentaron humillar. Era más fuerte de lo que jamás habían imaginado, y pronto la verdad saldría a la luz. No se trataba solo de obtener justicia para mí, sino de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No sabía cómo terminaría todo, pero una cosa estaba clara, estaba lista para luchar y no iba a dar marcha atrás. Los susurros de ese día no eran nada comparados con el estruendo de la verdad que estaba a punto de caer sobre ellos. Ya no sería una víctima de sus juegos, ahora yo tendría el control. Comencé a revisar todo nuevamente, me di cuenta de algo sorprendente. Creo que están malversando fondos de la compañía de Cal, le dije a María, mi voz apenas un susurro. Estos documentos incriminaban a Cal. María me miró con seriedad. Rachel, esto es muy grave, debes tener cuidado, no te lo van a tomar amablemente por haber sido expuestos. Yo tampoco, dije, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, pero no puedo dar marcha atrás. Ahora no hay mucho en juego. La evidencia no solo mostraba cuán crueles habían sido conmigo, era algo más. Era actividad criminal seria. Tenía todo lo que necesitaba para actuar y era hora de idear un plan para llevarlos ante la justicia. También era momento de recuperar el control de mi vida. María, dije, sintiendo el peso de mi decisión, voy a exponerlos públicamente. María dudó un momento, consciente del riesgo que implicaba. Rachel, eso es muy arriesgado. Estás jugando con fuego, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Con María a mi lado y la evidencia en mis manos, me sentí más fuerte que nunca. Durante mucho tiempo, ya no solo estaba luchando por mí, esto se trataba de justicia, de asegurarme de que Cal y su madre enfrentaran las consecuencias de lo que hicieron. Era hora de mostrarle al mundo quiénes eran realmente. El siguiente paso estaba claro, tenía que hacerlo. Saqué todo a la luz y decidí organizar un evento, fingiendo que era para un gran anuncio. Invité a amigos, familiares e incluso algunos contactos de los medios, personas que ayudarían a difundir la historia. El lugar estaba lleno de gente, con una atmósfera cargada de emoción y curiosidad. Estaba nerviosa mientras me paraba al frente de la sala. Respiré hondo. Había llegado el momento. Gracias a todos por venir, empecé, tratando de mantener mi voz firme y mi expresión tranquila. Kyle y su madre, la señora Paul, estaban a mi lado, sonriendo. No sabían lo que estaba a punto de suceder. Rachel, cariño, estamos muy orgullosos de ti, dijo Cal con una voz dulce pero falsa. Si cual sea el anuncio, te apoyamos. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve tranquilo. Los he reunido aquí para compartir algo, dije, haciendo una pausa para observar las reacciones de todos. Algunas verdades importantes sobre mi matrimonio y sobre la familia Paul. La sonrisa de la señora Paul empezó a desvanecerse. ¿Verdades?, preguntó, su voz temblando de confusión y miedo. Rachel, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del abuso que han estado cometiendo en secreto, dije, levantando la voz poco a poco. La sala quedó en silencio. La tensión era palpable y todos me miraban. Rachel, has perdido la cabeza, dijo Cal, su cara roja de enojo. Todo lo contrario, Kyle, respondí con calma, nunca he estado más segura de lo que tengo que hacer. Señalé la pantalla detrás de mí. Voy a mostrarles, dije, mientras comenzaba a reproducirse un video. Era una grabación de una de nuestras muchas discusiones acaloradas y abusivas. La gente se sorprendió al escuchar la voz de Cal llena de ira y crueldad. Los murmullos aumentaron y vi la cara de la señora Paul. Ella palideció, sus manos empezaron a temblar. Esto es solo el comienzo, dije, sosteniendo una carpeta llena de documentos que mostraban irregularidades financieras, malversación de fondos y fraude. Todo está aquí. No puedes hacer esto. Rachel, gritó Cal, su voz mezclando súplica y amenaza. Estás arruinándolo todo.
Lo miré directamente a los ojos. No estoy arruinando nada, Kyle. Estoy mostrando la verdad. Una verdad que todos merecen conocer. Los medios y el personal invitado empezaron a tomar fotos y grabar videos, capturando cada momento de esta revelación dramática. No había marcha atrás ahora. Esto es todo, dijo Cal. Rachel, por favor. La voz de la señora Paul era apenas un susurro. Su confianza se había derrumbado. Hablemos de esto en privado. No hace falta esta exhibición pública. Sacudí la cabeza. No, señora Paul, ya no habrá más discusiones privadas. El tiempo de esconderse ha terminado. Mientras mostraba más evidencia, las reacciones en la sala variaron. Algunos invitados estaban sorprendidos, otros simplemente no podían creer lo que veían. Hubo murmullos y susurros entre la gente, pero nadie podía negar lo que estaba pasando. Kyle y la señora Paul estaban paralizados. Sus apariencias de respeto se cayeron, mostrando la verdad que escondían. Esta es mi historia, dije, dirigiéndome a todos. Una historia de supervivencia al abuso y resistencia contra la injusticia. Me niego a seguir siendo una víctima. El evento terminó en un torbellino de actividad. Los reporteros se agolparon a mi alrededor, haciendo preguntas, mientras muchos invitados se acercaban para ofrecerme palabras de apoyo y admiración. Lo había logrado. Había sacado la verdad a la luz, manteniéndome firme y serena durante todo el proceso. Fue un momento de triunfo, donde finalmente reclamé mi poder y mi voz. Pero esto no era el final. El siguiente paso sería la sala del tribunal, el lugar donde todo llegaría a su conclusión final. Mientras me sentaba en esa sala de tribunal grande y fría, me invadieron nervios y determinación. Mi abogado estaba a mi lado, listo para luchar por justicia. Este era el último acto de mi viaje, y estaba lista para llevarlo hasta el final. No podía evitar notar cómo Cal y la señora Paul, nerviosos, miraban alrededor de la sala. Sus rostros, antes seguros, ahora mostraban ansiedad cuando comenzó el juicio. Su señoría, estamos aquí para presentar el caso contra Cal y la señora Paul, dijo mi abogado con voz firme. Esto no es solo un divorcio, se trata de años de abuso emocional y financiero que Rachel ha soportado. Kyle se inclinó hacia mí desde el otro lado de la sala y susurró. Rachel, no puedes ganar esto, estás yendo demasiado lejos. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz, tranquila pero firme, respondió. Esto no se trata de ganar, Kyle, se trata de justicia, se trata de mostrarle a todos quién eres realmente. El juicio continuó, y mi abogado presentó la evidencia con claridad. Ahí estaban las grabaciones de las crueles palabras de Cal, los documentos financieros que mostraban su manipulación, y todas las pruebas que explicaban claramente la situación. Cada pieza de evidencia demostraba la dolorosa realidad que había vivido. Su señoría, como puede ver, la evidencia es abrumadora, continuó mi abogado. No solo buscamos el divorcio, sino también acciones legales por los daños que se han hecho a mi cliente. La señora Paul se puso claramente nerviosa, trató de defenderse. Todo esto es solo un malentendido. Rachel está exagerando. Su voz sonaba débil, incluso para ella misma. La miré directamente y le respondí. Exagerando, la evidencia habla por sí sola, ya no puedes esconder la verdad. El juez escuchó atentamente, revisando todas las pruebas y testimonios. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente tomó su decisión. Con base en la evidencia abrumadora, concedo el divorcio y ordeno acciones legales contra Cal y la señora Paul por su conducta. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí un gran alivio. Finalmente, había enfrentado todo esto, luchado por justicia y salido victoriosa. El largo y doloroso capítulo de mi vida se cerró, con las batallas legales detrás de mí. Sabía que era momento de empezar algo nuevo, uno enfocado en mi recuperación. Encontré una pequeña casa tranquila en el campo, muy diferente al caos y drama de mi pasado. La paz y belleza del lugar eran justo lo que necesitaba. Sentada en el porche de mi nuevo hogar, con una taza de té caliente en las manos, miré la vista serena que tenía delante. Los árboles se movían suavemente con la brisa, los pájaros cantaban a lo lejos y el sol brillaba con suavidad, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sentí una profunda paz. Era un nuevo comienzo, una vida sin mentiras, manipulación ni dolor. Mi viaje había sido difícil, pero valió la pena. No solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Encontré mi fuerza interior, recuperé mi voz y ahora era libre. Mientras el sol empezaba a ocultarse, el cálido resplandor en el horizonte me envolvía. Sonreí para mí misma.
Estaba justo donde debía estar. El futuro era incierto, pero era mío para construirlo con esperanza, sanación y felicidad. Esta era mi historia de triunfo, la historia de una mujer que no se dejó silenciar. Me mantuve firme contra todo pronóstico y ahora vivía una vida de libertad y paz. Mi viaje había llegado a su fin, pero sabía que solo era el comienzo de una vida mejor y más brillante. La historia de Rachel ha llegado a su fin. ¿Crees que su decisión de exponer y confrontar legalmente a su esposo y su madre fue la correcta? ¿Podría haberlo manejado de otra forma? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó la historia y quieres ver más como esta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias poderosas. Mi nombre es Lisa, y alguna vez creí que tenía todo bajo control. Ocupaba un puesto prestigioso como directora de marketing. Tenía una relación amorosa con mi esposo, Ethan, y disfrutaba de una vida estable, cómoda y financieramente independiente. Me sentía orgullosa de poder pagar la hipoteca de mi propia casa, lo que aumentaba mi sensación de logro. La familia era fundamental en nuestras vidas. El hermano menor de Ethan, Brian, y su madre, Amy, estaban muy presentes, ya que habían perdido al padre de Ethan años atrás. Los hermanos eran muy devotos de su madre, algo que yo admiraba profundamente. Era reconfortante verlo y me hacía valorar aún más a Ethan por su dedicación a su familia. Al principio, Amy parecía aceptarme. En las reuniones familiares, solía involucrarme en conversaciones sobre mi trabajo. A menudo comentaba con una sonrisa, eso del marketing suena importante. Me hacía sentir aceptada y valorada por la familia de Ethan, lo cual apreciaba mucho. Para integrarnos completamente en su círculo tan unido, los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de fines de semana alegres, comidas festivas y noches espontáneas de juegos familiares. Recuerdo un día de acción de gracias especialmente animado en casa de Amy, donde las risas y las conversaciones llenaban la habitación, creando un ambiente cálido e inclusivo. Se sentía bien pertenecer a esta familia. Sin embargo, todo cambió durante la celebración de la víspera de Año Nuevo en casa de Amy. Mientras llenaba mi copa de vino en la cocina, escuché accidentalmente una conversación que cambiaría mi perspectiva. Amy estaba comentando de manera burlona sobre el vestido económico de Julie en la sala, insinuando que Julie, una madre soltera que hacía lo mejor que podía, estaba fuera de lugar al intentar encajar con los grandes. Ese incidente me hizo cuestionar la naturaleza de la dinámica familiar que tanto había admirado. Las burlas, que antes descartaba como inofensivas, empezaron a tener un tono más malicioso. Con el tiempo, noté que Amy solía reunirse frecuentemente con Ethan y Brian para susurrar y reírse de los demás, haciendo comentarios sarcásticos sobre otros miembros de la familia y amigos. Se volvió cada vez más incómodo presenciar estas situaciones. Y un domingo de Pascua llegué a mi límite. Amy estaba en la sala, criticando casualmente las decisiones financieras de otro familiar. Ya no pude contenerme. Me levanté y la enfrenté, señalando lo grosero de sus comentarios, con la esperanza de defender a quienes estaban siendo intimidados sutilmente. La sala quedó en silencio. Amy, con un tono agudo y sarcástico, desestimó mis preocupaciones, insinuando que yo era demasiado sensible. En ese momento, busqué apoyo en Ethan, esperando que me respaldara, pero me sentí decepcionada. Darme cuenta de que las reuniones familiares, que alguna vez disfruté, tenían un trasfondo de mezquindad fue desalentador. Eso me llevó a reevaluar la dinámica de la familia de la que, en algún momento, había querido formar parte con tanto entusiasmo. Después de la decepcionante reacción de Ethan, las reuniones familiares se convirtieron en una prueba para mí. Con frecuencia, terminaba aislada, con una bebida en la mano, mientras Ethan permanecía al lado de su madre. De vez en cuando, Ethan me lanzaba miradas de disculpa, pero nunca se unía a mí para darme el apoyo que necesitaba. Una noche, después de soportar otra cena difícil, lo enfrenté. ¿Por qué nunca puedes enfrentarte a ella?, le pregunté, con la frustración evidente en mi voz. Ethan parecía cansado. Se pasó la mano por el cabello y respondió: «Es mi madre, Lisa, ¿qué esperas que haga? Espero que le digas que es cruel, espero que me apoyes», insistí. Pero nunca lo hizo. Como resultado, comencé a inventar excusas para evitar esas dolorosas reuniones familiares, crisis laborales repentinas, migrañas,
cualquier cosa para escapar de los susurros hirientes y las miradas frías. Justo cuando pensaba que nuestra situación no podía volverse más tensa, la vida dio un giro inesperado. Estaba embarazada. Descubrir el embarazo me llenó de una mezcla de emociones. Sostuve la prueba con mano temblorosa y llamé a Isen. Él llegó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación, hasta que le mostré la prueba. Su reacción, una mezcla de sorpresa y alivio, me dio una breve esperanza de que tal vez esta nueva vida podría ayudar a reparar la distancia que crecía entre nosotros. Sin embargo, el embarazo resultó ser todo menos fácil. Enfrenté náuseas constantes y mareos, con la amenaza de un posible aborto espontáneo siempre presente. Esto me obligó a guardar reposo en cama y, eventualmente, a dejar mi trabajo cuando mi condición empeoró. Incluso mi vista comenzó a deteriorarse, una complicación rara pero potencialmente permanente. Durante este momento tan vulnerable, sentí que Isen se alejaba cada vez más. A menudo llegaba tarde a casa o, en ocasiones, ni siquiera lo hacía, dejándome sola para enfrentar mis desafíos. El día de mi cesárea programada llegó antes de lo esperado debido a mis problemas de visión, que hacían que un parto natural fuera demasiado arriesgado. Acostada en la mesa de operaciones, sentí una mezcla de miedo y anticipación. Pedí ver a Isen, pero una enfermera me informó que había decidido esperar afuera. La cirugía transcurrió sin problemas, y escuchar los primeros llantos de mi hijo fue un momento trascendental que me llenó de un amor abrumador. Sin embargo, esa alegría duró poco. Isen finalmente apareció en la sala de recuperación, pero su incomodidad y molestia eran evidentes. Lisa, tenemos que hablar. Esto no está bien, dijo abruptamente. Sus palabras, minimizando la necesidad de mi cirugía y lamentando la presencia de hombres durante el parto por ir en contra de normas antiguas, tocaron una fibra muy dolorosa dentro de mí. Antes de que pudiera responder, salió furioso, alegando que el ambiente del hospital era demasiado para él. Me quedé sola, tambaleándome no solo por sus palabras, sino también por la cruda realidad de nuestra situación. Las semanas siguientes fueron una niebla de noches sin dormir y constantes alimentaciones, con Isen presente, pero emocionalmente distante. Cada vez era más común que me dejara navegar sola las desafiantes aguas de la nueva maternidad. Desde que nació nuestro hijo, Isen apenas ayudaba con su cuidado. A menudo se quejaba. ¿Puedes callarlo?, gruñía mientras nuestro bebé lloraba toda la noche. Lo estoy intentando, respondía yo, con la voz pesada por el cansancio. Le están saliendo los dientes. Isen, le duele. Pero él no tenía paciencia. Todo lo que haces es concentrarte en el niño. ¿Y yo? ¿Qué pasa con nuestra vida sexual?, dijo, sorprendiéndome con su falta de comprensión y compasión. Yo aún me estaba recuperando de una cirugía mayor y funcionando con un mínimo de sueño. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la insatisfacción de Isen solo creció. Una noche, mientras intentaba calmar a nuestro inquieto bebé de 7 meses, él dijo sin rodeos: «Tienes que volver a trabajar». Me quedé helada. ¿Qué? ¿Y el bebé?, empecé a decir. Contratamos a una niñera, me interrumpió. No podemos seguir viviendo así, Lisa, necesitamos el dinero. Quería argumentar que nuestro hijo me necesitaba y que yo no estaba lista para volver al trabajo, pero la mirada resuelta de Isen me dejó sin palabras. Sus ojos me silenciaron. Con gran pesar, comencé a buscar trabajo. Encontrar empleo con mi visión comprometida fue un verdadero desafío. Finalmente, conseguí un puesto en una empresa más pequeña, aunque el salario era mucho menor que el de antes. Cuando le informé a Isen, su respuesta fue, como esperaba, desdeñosa. ¿Eso es todo?, se burló. ¿Vamos a pagarle a una niñera para esto? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Isen. No es fácil con mi vista, le dije, intentando justificarme. Él solo murmuró algo y se alejó. Ese momento marcó el inicio de mi nueva realidad, correr al trabajo cada mañana, con la culpa carcomiéndome mientras dejaba a mi bebé con la niñera. Pasaba el día luchando con mi visión limitada y, al volver a casa, me encontraba con un esposo resentido y un hijo que necesitaba desesperadamente mi atención. El tiempo pasó en una mezcla confusa de trabajo, cuidado infantil y tensión creciente en casa. Antes de darme cuenta,
Habían pasado 3 años desde el nacimiento de mi hijo. A pesar de todas las dificultades, lo amaba profundamente y encontraba alegría en cada uno de sus logros y momentos importantes. Las reuniones familiares seguían siendo estresantes, especialmente por el comportamiento de Amy. Ella jugaba el papel de la abuela cariñosa cuando había gente mirando, pero su desinterés era evidente. «Ven con la abuela», decía con voz dulce, extendiendo los brazos hacia mi hijo. Sin embargo, él se aferraba a mí y apartaba la cara de esta mujer que apenas conocía. La expresión de Amy se volvía amarga. «¿Qué le has estado contando sobre mí?», preguntaba con tono acusador. «Estás poniendo a mi nieto en mi contra». Intentaba explicarle, agotada. «Amy, simplemente no te conoce bien. Si nos visitaras más seguido». Pero ella me interrumpía. «No te atrevas a culparme de esto», y salía furiosa de la habitación. Cuando me quejaba con Isen, su reacción solía ser de indiferencia. Luego, una mañana cualquiera, mi mundo volvió a desequilibrarse. Sosteniendo una prueba de embarazo en mis manos, mi corazón latía con fuerza mientras veía el resultado positivo. El miedo me invadió. Mi primer embarazo había sido tan tenso, y mi salud había estado tan comprometida. ¿Podría mi cuerpo soportar otro? Mientras repasaba la línea de tiempo, me di cuenta de que ya estaba en el primer trimestre. La decisión parecía haberse tomado sin que yo fuera plenamente consciente. Con manos temblorosas, llamé a Isen al trabajo para darle la noticia. «¿Qué es?», preguntó con una nota de impaciencia en su voz cuando respondí a su llamada. «Isen», dije, mi voz temblando. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuché su desdén. «Estoy ocupada. Hablaremos después», respondió, «pero no renuncies a tu trabajo». «Está bien, no podemos permitirnos el lujo de eso». La llamada terminó, dejándome mirando mi teléfono, sintiéndome más aislada que nunca. Afortunadamente, este embarazo fue menos difícil que el primero. Las náuseas matutinas fueron soportables, y mi vista se mantuvo estable, lo que me permitió seguir trabajando. Estaba decidida a apoyar a mi familia en crecimiento. Sin embargo, a medida que mi barriga crecía, la distancia entre Isen y yo parecía ensancharse cada vez más. Él pasaba más tiempo en la casa de su madre y, a menudo, regresaba tarde por la noche, agotado de cuidar a nuestro niño pequeño y de lidiar con mi embarazo. Una noche, cuando entró por la puerta, le pedí ayuda. «Oye, ¿puedes leerle una historia?», dije, agotada, con la esperanza de que me ayudara. Isen nos miró y luego miró su reloj. «No puedo», le prometí a mamá que ayudaría a quitar algunos muebles. «No esperes despierto», y con eso se fue, dejándome sola con nuestro hijo y mis lágrimas en mi 7º mes de embarazo. Me preparé para el Día de Acción de Gracias. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde, incluidos mis padres, quienes inmediatamente comenzaron a ayudar en la casa, llenándola con el reconfortante sonido de las charlas y las risas. Justo antes de la cena, el timbre volvió a sonar. Era el hermano menor de Brian, Isen, y no venía solo. «Todos. Esta es Christine», anunció Brian, presentando a su prometida. El ambiente de la habitación cambió a una atmósfera de alegres felicitaciones. Amy llegó poco después, y sus ojos se iluminaron al mirar a Christine. Durante la cena, Amy la colmó de atención, preguntándole sobre su trabajo como gerente en un banco nacional. «Qué prestigiosa», dijo Amy, claramente impresionada, y luego, en voz más alta, para que todos lo escucharan, agregó: «Christine gana 220,000 pesos al mes. Ahora, ese es el tipo de nuera con la que siempre he soñado, inteligente, hermosa, exitosa». Sus palabras me dolieron especialmente cuando me lanzó una mirada penetrante y añadió: «Algunas personas solo pueden tener bebés y engendrar pobreza». Sentí que mis mejillas se calentaban por la humillación. Mi madre se erizó a mi lado, lista para defenderme, pero la detuve suavemente para no empeorar la situación. «¿Sabes?», continuó Amy con su voz llena de falsa dulzura, «¿por qué no seguimos esta hermosa velada en ese nuevo restaurante en el centro? Yo invito, por supuesto». Antes de que pudiera entender bien lo que estaba pasando, Amy, junto con Isen, Brian y Christine, se dirigían hacia la puerta. Isen ni siquiera miró hacia atrás.
La salida de todos drenó el espíritu festivo de la habitación, y pronto, nuestros otros invitados comenzaron a irse, ofreciendo excusas débiles. Solo mis padres se quedaron, como un apoyo silencioso en la casa repentinamente vacía. Rechacé su ayuda, insistiendo en que también necesitaban descansar. Una vez que se fueron, me hundí en el sofá, abrumada por las lágrimas mientras las horas pasaban lentamente. Mis sollozos resonaron en la casa silenciosa, con mi mano descansando sobre mi creciente vientre, perdida en pensamientos sobre cómo mi vida había llegado a este punto. El amanecer ya se acercaba cuando escuché la puerta principal abrirse. La puerta se abrió de golpe. Isen entró tambaleándose, oliendo a alcohol y humo de cigarro, sin decir una palabra. Fue directo a nuestra habitación. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y comencé a revisar las redes sociales. Allí vi una serie de fotos de Amy, Isen, Brian y Christine sonriendo en un club nocturno de lujo. La leyenda decía: el mejor día de acción de gracias con mi familia real, mientras mi fecha de parto se acercaba. Una mezcla de emoción y ansiedad me invadió. Los médicos habían programado otra cesárea debido al corto tiempo desde la última, y aunque trataba de concentrarme en la llegada de nuestro nuevo bebé, las dudas sobre Isen nublaban mis pensamientos. Una fría tarde de invierno, noté que Isen desempacaba bolsas llenas de ropa de verano. Confusa, le pregunté: ¿qué es todo esto? Acabo de ver una buena oferta. Pensé en actualizar mi guardarropa, respondió, evitando mi mirada. No cuadraba del todo, pero con el bebé en camino, dejé de lado mis sospechas. Había estado ahorrando con mucho esfuerzo, asegurándome de que tuviéramos suficiente para las facturas de la hipoteca e incluso para contratar una niñera para nuestro hijo de 4 años. Afortunadamente, mi lugar de trabajo me había aprobado 3 meses de licencia sin goce de sueldo, 5 días antes de que estallara el caos de mi cesárea programada. Estaba descansando cuando Isen y Amy irrumpieron por la puerta con urgencia, y los seguí a nuestra habitación. Vi a Isen empacando rápidamente ropa nueva. Isen, dije con mi voz temblorosa. Se levantó de golpe, visiblemente alarmado. ¿Qué estás haciendo? Todos vamos a la boda de Brian en Hawái, respondió secamente. Pero mi cesárea es en 5 días. ¿Quién va a cuidar de nuestro hijo? Protesté. Te las arreglarás. Siempre lo haces, dijo Isen fríamente, cerrando la cremallera de su maleta. Antes de que pudiera decir algo más, él y Amy salieron por la puerta, dejándome en un silencio atónito. La realidad me golpeó como un maremoto. Frenéticamente revisé nuestra cuenta de ahorros. Estaba vacía. Todo el dinero que había ahorrado se había ido. Con dedos temblorosos, llamé a Isen. ¿Qué pasó con el dinero? Todos nuestros ahorros. ¿Dónde están? Tartamudeé. Después de una pausa, su risa fría llenó mi oído. Lo necesitábamos. Para el regalo de bodas de Brian. No seas tan codiciosa, Lisa, me dijo, y luego la línea se cortó de repente. Un dolor agudo atravesó mi abdomen. Al mirar hacia abajo, vi un charco formándose a mis pies. Mi fuente se había roto. El pánico me invadió cuando me di cuenta del riesgo inminente para mi cicatriz de cesárea. Agarrando mi teléfono con una mano y mi vientre con la otra, llamé a los servicios de emergencia. El hospital era un torbellino de actividad. Los médicos gritaban, las máquinas pitaban. Desperté horas más tarde con el suave pitido de los monitores, y el rostro de mi madre, lleno de lágrimas, flotaba sobre mí. Lisa susurró, apretando mi mano. ¿Estás bien? El bebé está bien. Poco a poco, la realidad de lo que había sucedido me golpeó. Casi había perdido la vida. Mi bebé casi se había perdido. 5 días después de mi cesárea de emergencia, me sentía sorprendentemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Los médicos quedaron impresionados con mi recuperación y rápidamente me dieron luz verde para regresar a casa. Isen no se molestó en llamar ni una sola vez para saber si estaba bien ni para preguntar por su hijo recién nacido. En ese momento me di cuenta de que nuestro matrimonio se había roto para siempre. Me acerqué a mis padres y les pedí si podía quedarme con ellos por un tiempo.
Inmediatamente me recibieron a mí y a mis hijos, y no solo me dieron un lugar donde quedarme, sino también el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente, al igual que hicieron con sus nietos. Aproveché la oportunidad para descansar y comenzar a buscar abogados de divorcio mientras reunía los documentos financieros necesarios. Una semana después de salir del hospital, Isen finalmente llamó. Ignoré sus primeras 5 llamadas y contesté solo en el tercer intento. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa?, me dijo, su voz llena de enojo y confusión. Con calma, le respondí. Estoy en casa de mis padres con nuestros hijos. Pedí el divorcio. La reacción de Isen fue una mezcla de incredulidad y burla. ¿Divorcio? Estás bromeando. Después de todo lo que he hecho por ti, se rió amargamente. ¿Todo lo que has hecho?, contesté, llena de ira. Como abandonarme justo antes de dar a luz o robar nuestros ahorros. Oh, supéralo, se burló, con desdén. Te lo devolveré, no hay problema. De hecho, ni siquiera quiero volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico, dijo mientras hablaba de una oferta de trabajo de la nueva esposa de Brian, Christine, quien le había prometido hacerlo increíblemente rico con una nueva empresa financiera. Nunca creíste en mí, Lisa escupió. Siempre me detuviste. Bueno, adivina qué. Ahora soy libre y tú eres solo una perdedora que no puede ver el potencial cuando está justo frente a ella. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Isen no discutió mucho. Devolvió el dinero que había tomado y aceptó pagar la pensión alimenticia, ya que yo había sido quien había pagado la hipoteca, como lo demostraban los extractos bancarios. El juez me otorgó la casa sin dudarlo. El día que me mudé de nuevo a lo que ahora era mi casa, Isen estaba allí, empacando sus últimas pertenencias. Se burló cuando entré con nuestro bebé y nuestro niño pequeño a mi lado. Disfruta de este basurero mientras puedas, dijo, mientras cargaba una caja. Pronto estaré en una mansión, nadando en efectivo. Verás lo que te perdiste. Cuando se fue, una profunda sensación de alivio me invadió. La casa se sentía más grande, más brillante y libre de la sombra de su presencia. 1 año y medio después, la vida había encontrado un nuevo ritmo para mí y mis hijos. Regresé al trabajo y logré encontrar un equilibrio entre mi carrera y la maternidad. No siempre fue fácil, pero estábamos felices, sanos y prosperando, como cualquier persona común y corriente. Un martes, mi teléfono sonó con una alerta de noticias que me dejó sin palabras. Un banquero local expuesto mientras un fraude deja a mi familia en ruinas. El artículo detallaba un escándalo impactante que involucraba a Christine, quien había estado llevando a cabo una estafa muy elaborada. Había convencido a Isen, Brian y a mí para que invirtieran en una empresa que no era realmente una compañía financiera. Tomaron préstamos masivos que los dejaron al borde de la ruina financiera. Incluso habían hipotecado la casa de Amy, invirtiendo todo su dinero en esta empresa falsa. Resultó que Christine no era banquera en absoluto. La oficina que les había mostrado solo era un alquiler a corto plazo. La pieza clave en su gran engaño desapareció con millones, dejando atrás nada más que documentos falsificados y sueños rotos. Para colmo, descubrí que también habían pedido un préstamo extra para financiar la lujosa boda de Brian y Christine en Hawái, el mismo evento al que Isen nos había abandonado para asistir. Mientras leía los detalles sorprendentes, una mezcla de emociones se apoderó de mí: sorpresa, incredulidad y, debo admitir, un pequeño sentimiento de venganza. Las consecuencias fueron devastadoras. Incapaces de pagar sus enormes deudas, perdieron todo: la casa de Amy, sus autos, e incluso sus pertenencias personales fueron embargadas por los acreedores. Se quedaron con nada más que una deuda abrumadora. Me enteré por rumores que Amy había tenido que conseguir trabajo como cajera, ganando apenas lo suficiente para pagar un pequeño departamento y la comida. Isen y Brian se encontraron en serias dificultades, con sus sueños de riqueza y éxito completamente destruidos. Sentí un gran alivio por haberme divorciado de Isen cuando lo hice, salvándonos a mis hijos y a mí de la ruina financiera que había caído sobre la familia de mi exesposo. Justo cuando pensaba que ya había superado todos esos eventos tan difíciles, mi teléfono sonó. Era el número de Amy. Contra mi mejor juicio, respondí. Lisa, dijo la voz de Amy, tímida, algo muy diferente a su tono autoritario de antes. Necesitamos tu ayuda, suplicó.
pidiendo si podían quedarse con nosotros. Los niños necesitan a su padre y a su abuela, insistió. No puedes darle la espalda a la familia en momentos como este. Respiré hondo. Los recuerdos de las heridas del pasado me inundaron, las humillaciones del Día de Acción de Gracias, quedarme sola estando embarazada y a punto de dar a luz, y todas las veces que me habían menospreciado y desestimado. Mi familia, respondí con voz firme. No te preocupabas por la familia cuando me dejaste sola, embarazada y en peligro. No te preocupabas por la familia cuando ayudaste a robar mis ahorros. No te preocupabas por la familia cuando me insultaste. Amy intentó interrumpirme, pero seguí adelante. Lamento lo que estás pasando, Amy, pero no soy responsable de las decisiones que tomaste tú. Ethan y Brian, mi prioridad son mis hijos y no puedo exponerlos a la incapacidad que ustedes mismos han provocado. Por favor, no nos contacten de nuevo. Terminé la llamada y, de inmediato, bloqueé su número. Mientras colgaba el teléfono, un peso parecía haberse quitado de mis hombros. Finalmente, realmente había terminado.